Señor, te damos gracias por ser nuestra provisión, por ser nuestra ayuda, por cumplir según tu palabra, que tú tienes puertas y ventanas de los cielos abiertas y has derramado tu bendición en sobreabundancia en nuestras vidas. Gracias, Señor, a aquellos que están pasando algún tipo de necesidad. Sabemos y entendemos que tú eres nuestra provisión, Señor. Pero también mides nuestra fidelidad y queremos ser fieles a ti, fieles con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Te damos gracias y las traemos delante de ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, que recuerde que puede escanear el código QR que está apareciendo en su pantalla y enviar el comprobante a contabilidad@templobelen.org o al WhatsApp que está también apareciendo allí en pantalla. Tenemos unos anuncios y viene nuestro riel de entrenamiento ahorita en el mes de agosto. Vamos a empezar entonces con los cursos que serán el domingo 7 de agosto. Cursos como Navegando y Planeando, un curso espectacular para que se capacite nuestro equipo de trabajo de nuestra célula abierta. También tendremos nuestro curso Vida de Cristo, donde podremos aprender demasiado de nuestro Señor Jesucristo, no solamente su genealogía, sino también todo lo que fue su vida y carácter aquí en la tierra. Y después nos vamos a ir para el miércoles. El miércoles recordemos que los cursos son de manera virtual. Entonces el miércoles tendremos cómo administrar el dinero. Este curso excelente que nos da principios de cómo nosotros debemos administrar el recurso que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y también está misiones transculturales. Cómo como iglesia podemos hacer misiones aquí, allá, orando, yendo, dando, pero también entendiendo la cultura a la cual estamos predicando y hablando de nuestro Señor. Y el sábado 13 de agosto tendremos 3 cursos bien interesantes. Número 1, 3D, donde tenemos que aprender cosas importantes en nuestra disciplina alimenticia y un poco más. También tendremos nuestro curso Casados y Muy Felices. Excelente curso donde podremos identificar algunas dificultades que estemos viviendo como pareja, darle una buena solución respecto a la palabra de Dios. Tendremos nuestro curso también de Esto Creemos, un curso muy importante si estás previo a bautizarte, entonces haces este curso que tiene que ver con doctrina. Cómo nosotros como Asambleas de Dios Templo Belén nos identificamos según la palabra y sobre estos principios doctrinales basamos nuestra vida y comportamiento. Además tenemos el 30 de julio, muy importante, nuestro Encontrarte. Encontrarte, Julio, tiene que ver con cine. Si te gusta el cine, si te encanta el cine, vamos a tener 6 cortometrajes, una noche de cortometrajes de Cineforo. Y allí estaremos con los productores, hablando con ellos de cada una de esas producciones. No siendo más, les invitamos a que recibamos la palabra del Señor. Bendiciones. Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén, nuestra casa. Qué bueno es que una vez más podamos conectarnos, comunicarnos, estudiar la palabra de Dios y orar juntos por las necesidades que hay en el mundo entero. Somos una iglesia misionera y Dios nos guarda, nos bendice. Estamos preocupados siempre por orar por otros, aquellos pueblos no alcanzados. Y aunque oramos por nuestras peticiones, creemos que la prioridad son ellos. Cuando pensamos en el reino de Dios, todo lo demás viene por añadidura. Cuando estamos haciendo lo que Dios desea, predicar el Evangelio, Dios se ocupa de nuestras propias necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Padre Santo, estamos agradecidos, oh Dios, porque has sido bueno con nosotros. Nos has bendecido, nos has ayudado, nos has levantado. Padre, gracias porque tú suples a aquellos hermanos que están en condiciones difíciles. Sanas al enfermo, restauras al cansado y le das fuerzas para que pueda caminar y continuar hacia adelante. Oh Señor, gracias porque bendices nuestras familias y nos guardas en medio de las dificultades más grandes. Pero también como iglesia, aunque podemos pedir por nosotros, nos preocupamos por aquellos que ni siquiera tienen la oportunidad de poder orar a ti en el nombre de Jesús porque no conocen de Jesús. Por eso hacemos tanto énfasis en la obra misionera. Oramos, por ejemplo, Señor, por el país de Irak, allí donde por tantos años ha tenido guerras y dificultades.
el Daesh o el ISIS, Señor, en algún momento trató de tomar la región, pero bueno, ha habido en estas guerras de convulsión, Señor, un poquitico de libertad en ese sentido. Sin embargo, hay grupos extremistas. Los kurdos están un poco más tranquilos, pero todavía hay una incidencia fuerte de violencia hacia ellos. Hay muchos creyentes que están empezando a conocerte, Señor. Hay otros que tienen tiempo, pero te pedimos para que la iglesia continúe, para que los misioneros puedan hacer su trabajo en medio de un país tan convulsionado. Señor, glorifícate. Y como Irak, hay otros países que están sufriendo de persecución por grupos extremistas. Clamamos y pedimos, uno, para que tu gracia siga llegando de manera maravillosa, con milagros, señales, visiones, sueños, para que fortalezcas a la iglesia, para que dé sabiduría a los misioneros que hay, y que de una u otra manera todos estos pueblos puedan tener un encuentro contigo, Señor. Nos comprometemos como iglesia a orar, interceder, enviar e ir inclusive. Glorifícate y guíanos con sabiduría, no solamente a nosotros como iglesia desde acá, sino a los que están en el campo, Señor, para que con discernimiento puedan proceder. Ahora te pedimos que nos hables por tu palabra, Señor. Queremos caminar en esa seguridad que tú nos has dado porque tu Hijo Jesucristo la alcanzó en la cruz del Calvario. Todo cambió, todo fue hecho de nuevo, Señor, en el sentido espiritual, oh Dios. Ahora podemos caminar seguros por la vida, pero queremos entenderlo a través de tu palabra, porque no hay nada más seguro que creer en ti, que caminar de tu mano, pues tú nos guías y nos proteges. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bien, precisamente hoy queremos hablar de algo que es bastante importante. Seguridad. La seguridad que debemos de sentir todos. Podríamos hablar de la iglesia. Pero la iglesia, ¿qué es? ¿Y cómo debe caminar? Pues más o menos creemos tener una correcta y sana definición de la iglesia. El grupo de creyentes que han aceptado a Jesucristo y que ahora podemos estar juntos en ese cuerpo maravilloso cuya cabeza es Cristo Jesús. Sin embargo, mientras caminamos por la vida, como Jesús mismo nos advirtió, en el mundo tendréis aflicción, sentimos algo de inseguridad. ¿Qué va a pasar mientras estamos acá? Y aunque ustedes no lo crean, hay creyentes que tienen miedo del futuro eterno. ¿Cómo podemos caminar seguros? Este es un tema bastante amplio. Iglesia y seguridad. Cuando hablamos de la seguridad de la salvación, hay bastantes cosas que hablar, pero vamos a tomar un sentido bastante práctico y vamos a leer un poquitico de la historia, o por lo menos de lo que Pablo le enseñó a Timoteo y de los consejos que le dio, donde entre la narración vamos a encontrar que de una u otra forma la naturaleza del Evangelio, por un lado, hace que supuestamente hubiera mucha inseguridad por la vulnerabilidad que nos da el seguir a Jesucristo en un mundo que no quiere a Dios. Sin embargo, por otro lado, son precisamente esas historias y esos textos los que nos dicen que, como es el propósito de Dios, podemos caminar seguros. ¿Cómo estas dos cosas se pueden mezclar? Y más cuando, en el caso nuestro, en nuestro país, uno de los caballitos de batalla por los que mucho se ha hablado, se ha interpelado a los gobiernos, a las personas, a la sociedad civil, es acerca precisamente de un mal terrible, la inseguridad que nos embarca. Hoy el mundo empieza a utilizar este término para muchos asuntos donde la gente no tiene seguridad. Pues vamos a tocar un poquitico este tema someramente para tener una base bíblica, y empezaremos leyendo segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 16 al 19. Dice así la palabra del Señor. La primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó, todos me abandonaron, que no se lo tomen en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud, para que todos los gentiles la oyeran, y Él me libró de una muerte segura. Así es, y el Señor me librará de todo ataque maligno y me llevará a salvo a su reino celestial. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Dales mi saludo a Priscila y Aquila y a los que viven en la casa de Onesíforo. Padre, es tu palabra y con suma urgencia la necesitamos.
Gracias por ejemplos como el de Pablo, Señor, que nos pone en la realidad de cómo vivimos y cómo debemos de caminar seguros en ti, en Cristo Jesús. Amén. Es muy hermoso poder estudiar en la palabra de Dios y mejor aún encontrarnos con personas naturales como tú y yo, con los cuales nos identificamos. Y fíjese que en la vida del apóstol Pablo, un hombre que sirvió al Señor, pues era tan vulnerable que hasta injustamente llegó a la cárcel. Injustamente porque lo que estaba haciendo era muy bueno, pero precisamente por eso bueno hubo oposición y la oposición lo llevó a ir ante el juez y llegar a la cárcel. Y fíjese lo que pasa, nadie estuvo con él, nadie lo acompañó. Sin embargo, él no está cargado, dice que no le vayan a tomar en cuenta a las personas que me abandonaron. ¿Por qué? Porque el Señor estuvo a mi lado. Entonces empieza a narrar que Dios es nuestra fortaleza, que Dios está con nosotros. Entonces, ante la inseguridad que aparece en el mundo, tenemos a alguien que nos da seguridad, que es nuestro Dios. Y luego empieza a elaborar un poquitico más la idea y habla de la parte física. Sí, de la parte física, porque él está haciendo un trabajo llevando el evangelio precisamente a grupos que no eran muy queridos por los judíos, y por supuesto que estos mismos grupos tampoco querían a los creyentes, no querían a los judíos. Bueno, en fin, en medio de todo eso él dice, Dios me va a librar de todo ataque del maligno. Fíjese que ya empieza a darles unos ribetes espirituales. Y además le añade, y me llevará al reino celestial. Entonces estamos hablando desde una vulnerabilidad aquí en la tierra, hasta una seguridad total en la eternidad. A Dios sea la gloria por siempre y siempre. Precisamente en esta historia del apóstol Pablo aparecen allí involucrados muchos aspectos prácticos de nuestra vida. Tenemos una vida física, somos vulnerables, vivimos acá, habrá oposición, pero también debemos enfrentarnos a la realidad de una vida espiritual que es eterna. La tarea de Pablo lo dejaba en condiciones de exposición. Él estaba expuesto. ¿Por qué? El evangelismo o el evangelio es contracultura. El evangelio nos plantea un estilo, una manera de vivir muy diferente a cualquier estilo humano. En estos días leía algún escrito expuesto por creyentes y algunos en su buen afán de poder comunicar el evangelio decían, mira, nosotros queremos compartir algo que es muy bueno, y en alguna parte decían, y somos humanistas, y yo, oh, qué pena, pero estos creyentes quieren hacer algo bueno, pero estoy seguro que no tienen ni idea de lo que es precisamente el humanismo, el hombre por el hombre, olvidarnos de Dios y traer todo el plano a lo que el hombre puede hacer. Ya tenemos siglos y siglos de desastres de todas las propuestas humanas que siempre, cuando ayudan por un lado, o sea, se cubren la cabeza, se descubren los pies. Cuando se cubren los pies, se descubren la cabeza. No alcanza la sabiduría humana para proteger y darle seguridad al ser humano. Precisamente por eso, todos estos aspectos humanos quieren combatir lo que la palabra del Señor nos enseña. La verdad siempre entrará en antagonismo con la mentira, o más bien la mentira será antagónica a la verdad. Y si nosotros somos buenos creyentes y de testimonio, pues vamos a estar compartiendo siempre la verdad. Y en la medida que estemos comprometidos con ella, habrá oposición precisamente a aquellos que viven en mentira. De hecho, muchos de nosotros, o todos nosotros, antes de tener a Jesucristo en nuestro corazón, nuestra vida era una completa mentira. Y aún siendo creyentes, a veces hay por allí algunos aspectos de mentira que se quisieran enseñorear de nosotros. Esa es la realidad. Dios, además en su esencia de santidad, pues precisamente porque Él es santo, entra en conflicto con un mundo corrupto. No se puede juntar el agua con el aceite, la luz y las tinieblas son antagónicos. Estamos entre un asunto espiritual y un asunto carnal. La bondad de Dios y la maldad del hombre. Lo que Dios quiere, que tengamos vida en abundancia. Lo que el enemigo quiere, muerte y destrucción. Entonces, a eso le sumamos que lo que comunicamos, como viene la verdad de Jesucristo, siempre que prediquemos la verdad, vamos a generar controversia.
Hoy la verdad es un asunto relativo, cada cual lo maneja de acuerdo a su ideología y hemos llegado a unos colmos donde lo que hace muchos años pensamos nunca el hombre diría o creería, ahora lo cree. Cumpliéndose el texto de la Biblia, a lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo. La verdadera inclusión, por ejemplo, de lo cual se habla hoy, o la verdadera no segregación, para alcanzar la verdadera igualdad, pues simplemente en la Biblia encontramos una forma. Todos ante Dios somos iguales en dignidad, porque Él nos creó. Pero todos por causa del pecado necesitamos de Dios. Entonces no podemos hablar de razas superiores ni razas inferiores. Tampoco podemos simplemente decir a aquellos que tratamos mal, entonces ahora de buenas a primeras digamos que todo lo que hacen es bueno porque ellos están en desventaja porque por muchos años fueron tratados de mala manera. Nosotros los latinoamericanos hemos sufrido ante los aspectos geopolíticos, económicos en la historia, a través de la historia, los países que siempre han querido conquistar. Pero eso es una discusión y Dios tiene en cuenta eso, por supuesto, porque Él es justo. Sin embargo, aunque hayamos sufrido injusticia, pues nosotros también somos pecadores. Y nada más leía en estos días, cuando estudiamos verdaderamente desde la historia, y eso tiene que ver con la antropología, la historia del hombre, los comportamientos del hombre, de las sociedades, cualquier nación, la que usted escoja, de los arios, los blancos, los vikingos, bueno, en fin, cualquier tipo de nación, cualquier tipo de pueblo, en algún momento de la historia fue segregado, fue atacado, fue menoscabado y fue tratado de destruir. Entonces, si nosotros empezamos a pagar esa deuda a aquellos que han sufrido, entonces ¿quién la va a pagar? ¿O a quién no la van a pagar? Porque de alguna manera todos hemos sido víctimas, pero tenemos que reconocer que también hemos sido victimarios. Entonces, ante esta cruda realidad, empezamos a encontrar fragilidad en el ser humano por su misma naturaleza pecaminosa. Por eso vivimos en un mundo terriblemente inseguro. El problema es que nosotros clasificamos la inseguridad y la medimos de acuerdo a aspectos ideológicos o aspectos de lo que padecemos o no en nuestra limitada conciencia. Necesitamos entonces volver a Dios para que las cosas cambien y encontremos la verdadera seguridad. Esa seguridad que solamente en sentido íntegro y total proviene de Dios y en los términos que Él lo ha declarado. Pues vamos a mirar entonces algunos textos simples y sencillos de la Escritura. Y vamos no a contraponerlos, sino a mirar cómo el ser humano clasifica lo que es la seguridad que el hombre necesita, pero de lo cual Dios nos ha hablado y en Él lo tenemos. Leamos segunda carta a Timoteo capítulo 2 del 1 al 13 y empecemos hablando de Timoteo. Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que están capacitadas para transmitirlas a otros. Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas, y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Piensa en lo que te digo. El Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Siempre recuerda que Jesucristo, descendiente del rey David, fue levantado de los muertos. Esta es la buena noticia que yo predico. Debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal, pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa si esto traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. La siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Este es el contexto, muy atrás de lo que leímos al principio. Pablo llegó a la cárcel precisamente por predicar el Evangelio. Pero empezamos a notar que si la seguridad de Dios, que eso está claro en la Biblia, no podemos discutirlo. El único que nos puede dar una seguridad integral es nuestro Dios.
Y esa seguridad empieza desde la transformación adentro de nuestro corazón. Pero aquí el apóstol Pablo empieza a mostrarnos unas responsabilidades que nos hacen vivir en el contexto de la seguridad que Dios nos está entregando. Permítame cuento un testimonio, algo que me sucedió hace muchos años, bueno, algunos años, no tantos, haciendo las cuentas siempre fueron algunos, pero me invitaron a dar precisamente unas charlas acá en nuestra ciudad a las comunidades. No estamos hablando de comunidades de cristianos, sino comunidades en los distintos sectores de las comunas de Medellín. Y me invitaron no para dar un discurso religioso como pastor, sino para hablar de seguridad y a pensar en seguridad alternativa. Pues lo primero que encontré es que en términos humanos, todos nosotros como ciudadanos y como seres humanos, cuando pensamos en seguridad, pensamos es en lo que otros puedan hacer por nosotros. Aquellos sistemas de tecnología o aquellos que están en autoridad que tienen el deber y la responsabilidad de protegernos. En otras palabras, la seguridad en términos prácticos, siempre que las personas la invocan para decir la quiero o cuando protestan por la inseguridad, siempre están pensando que un tercero va a generar la seguridad necesaria. De tal manera que cuando surja todos estos problemas de inseguridad, siempre habrá un culpable, pero el culpable nunca será uno mismo, siempre será otra persona. Encontré no con asombro, sino con una lógica humana, por eso hay que pensar en Dios para estar seguros, que las personas querían más cámaras, más armas y más protección de esa fuerte, férrea, más policía, más ejército, ese tipo de cosas. Que el Estado se manifieste y nos proteja. Y aunque yo creo que todas estas organizaciones de gobierno y todo esto tienen sus responsabilidades, la Biblia nos empieza a plantear la seguridad desde algo más profundo. Primero, Dios es el único que nos da seguridad. Pero cuando empieza a hablar de la seguridad que necesitamos impartir nosotros y vivir en ella, empieza no a plantear solo lo que Él quiere hacer por nosotros, sino nuestras propias responsabilidades. Entonces, por ejemplo, aquí solamente vamos a recordar un poquitico de lo que leímos. Encontramos que Dios está hablando de la importancia de las verdades que se tienen que enseñar. En otras palabras, si yo no tengo una verdad fuerte en mi vida, por naturaleza de ausencia de esa verdad, entonces yo estaré inseguro. Porque lo que yo haga parece una mentira o no es confiable porque no tengo una certeza, y cuando no hay certeza hay inseguridad. Y definitivamente yo debo caminar en la verdad. Dios me provee la verdad. Conozco a Jesucristo, pero camino en ella. Entonces por eso Pablo dice, hay que enseñar las verdades para que la gente pueda estar segura, tan segura que si aún las persiguen no habrá ningún tipo de problema. Pero no solamente utiliza esto, sino que empieza a mostrarnos unas figuras interesantes. Por ejemplo, empieza hablando más adelante del soldado. Y cuando habla del soldado dice, debe soportar el sufrimiento, debe estar entrenado. Hay una responsabilidad de caminar en el entrenamiento. Pero para estar entrenados y estar enfocados en lo que un soldado debe hacer, dice literalmente, no se enreden los negocios de la vida. Entonces, cuando nosotros no estamos enfocados en lo que debemos hacer, y tomemos este ejemplo prestado de la milicia, cuando el soldado no está enfocado, recuerde que hay que prestar guardia, hay que estar pilas, que el enemigo no vaya a invadir, este tipo de cosas. El enfoque, no podemos estar pensando en otros asuntos. No puede estar el soldado que está de guardia con un radiecito, por eso el soldado que tiene un radio lo sancionan, porque debe haber un enfoque. No nos podemos enredar con los negocios de la vida. Entonces, si yo me enredo con las cosas que no debo, yo mismo me generaré inseguridad. Pero luego pasa a otro ejemplo, y esto se puede estudiar desde muchos ángulos. Empieza a hablar del atleta. El atleta que para obtener el premio lo va a obtener, pero debe seguir las reglas. Muchas veces nosotros somos tan irresponsables, no seguimos las reglas y entonces caemos en áreas de inseguridad. Hay muchos lugares y sitios que en una ciudad organizada siempre ponen un letrero, ojo, cuidado, electricidad, no camine hacia allá,
peligro, todo ese tipo de cosas. Cuando violentamos la norma, cuando faltamos a esa norma, no respetamos las reglas, inmediatamente caemos en inseguridad. Yo preguntaría en este momento, ¿cuántos de nosotros como ciudadanos reclamamos seguridad? Y por supuesto que alguien tiene que cumplir con su deber. Pero la seguridad es algo que construimos entre todos, según la palabra de Dios. Sí, proviene de Dios, pero Él nos ha dado unas responsabilidades. Y simplemente para terminar aquí con las ilustraciones que son hermosas, el agricultor dice, para poder gozar del fruto de su labor, debe esforzarse en su trabajo. ¿Qué tanto nos estamos esforzando nosotros? ¿Qué tanto nos enfocamos como el soldado? ¿Qué tanto respetamos las reglas como el atleta? ¿Y qué tanto nos esforzamos en nuestro trabajo para poder comer del fruto? ¿O vamos a estar esperando simplemente que otro, por encima de lo que sea, nos dé seguridad a nosotros? Fíjese que ni siquiera Dios, quien es el que verdaderamente puede dar completa seguridad, nos va a dejar sin hacer nada. Siempre nos da un espacio para que nosotros seamos responsables y para que podamos caminar precisamente en la seguridad que nos brinda. Ahora miremos, en este testimonio, cuando yo empecé a compartir, pues pude hablar de Dios. De hecho, no me invitaron a hablar de cosas religiosas, pero cuando desarrollé la idea y precisamente saqué todas estas ideas de la palabra del Señor acerca de qué era la seguridad, empecemos a pensar, le decía yo a la gente, ¿por qué hay tanta inseguridad? No, que los robos, que los atracos, pero ¿quiénes son los que roban? Los seres humanos. ¿Y por qué un ser humano roba a otro? ¿Será que todos tienen necesidad? Y llegamos a la conclusión que hay gente que tiene necesidad y escasamente, algunas excepciones diría yo, usarían de maltratar a otro para obtener lo que necesitan. Yo no creo que una persona, porque tenga hambre, sea capaz de destruir a otro por el hambre. Hemos encontrado que la mayoría que destruye a otro tiene problemas mucho más profundos que la necesidad de un pedazo de comida. Pues aquel que no tiene comida, pues se robará la comida, pero hacerle daño a otra persona. ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Qué pasa con los hogares? ¿Qué pasa con las familias? El lugar donde las personas pueden sentirse más seguras, y no voy a dar la charla en este momento, pero llegamos a la conclusión con la gente es, si no hay casas y hogares donde la seguridad es lo más importante, pues todo el mundo crecerá con el miedo a la inseguridad. Y aprovecho para decir que el lugar más seguro de toda la tierra debería ser, hablando humanamente, el vientre de una madre, puntos suspensivos. Pero fijémonos que hoy hay, precisamente las organizaciones mundiales, empiezan a hablar de necesidades de tener seguras algunos aspectos o algunas cosas. Entonces, queda claro que en la palabra de Dios la seguridad proviene solo de Dios, pero que nosotros estamos involucrados en nuestra capacidad administrativa, lo que se llama en la Biblia mayordomía, en administrar nuestra vida de tal manera que caminemos bajo la seguridad que Cristo ya ganó en la cruz del Calvario por nosotros. Por ejemplo, hablemos de algunos términos que están muy de moda. Hoy se habla, el pueblo necesita seguridad económica. Entonces, con ese caballito de batallas, los políticos quieren llegar. Yo les brindo seguridad económica. Ya sabemos, el hombre no puede lograr la seguridad económica de un tercero. Tiene que trabajar él mismo. Pero si ignora a Dios, la cosa va a ser más difícil. Vale la pena, solo les dejo como referente, estúdiense un poquitico cómo los pueblos protestantes progresaron económicamente de alta manera. Tienen algo en común, la Biblia y creer en Dios. Pero sigamos aquí adelante, estamos hablando de muchos años atrás. Hoy todavía tiene esa grandeza debido a esto. El problema es que hoy se están olvidando de Dios y empiezan a tener problemas y empiezan a tener inseguridades, porque Dios es el único que trae seguridad. Pero dice, por ejemplo, Mateo 25, 23, el amo dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré mucho más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Fíjese, para tener una seguridad económica tenemos que aprender a trabajar y a ser fieles en lo que hacemos. Yo sé que hay gente que no paga bien, yo sé que hay gente que es injusta, pero yo no puedo empezar pensando en el otro, tengo que pensar en mí mismo. Porque aquí precisamente dice, si eres fiel en lo poco, algún día tendrás lo mucho. Si le trabajo a otro, que puede ser mi jefe, el patrono o el que
el poderoso económicamente, si yo lo hago bien, según la palabra, y le creo a Dios, algún día yo tendré que ser misericordioso con un siervo al cual le voy a enseñar. Estoy hablando en términos bíblicos, hoy no nos llamamos siervos de esa manera, pero sí al trabajador para tratarlo justamente. Pero todos nosotros los que trabajemos y somos trabajadores, recibimos un salario en el lugar que trabajamos, no podemos pensar que nuestra seguridad económica solamente dependerá de los que nos dan trabajo. Es curioso entender cómo en Japón o en países como estaba leyendo bastante, me encanta el país de Finlandia, cómo negocian a fin de año los sindicatos con las empresas. No pelean. Los sindicatos en estos lugares nunca acusan a los empresarios de ser los malos. Ahora, como todo, hay empresarios buenos, empresarios malos, hay trabajadores buenos, trabajadores malos. Entonces, porque es precisamente la inseguridad que nos trae la naturaleza pecaminosa. Pero ¿cómo hacen ellos? Siempre las empresas son tan organizadas que tienen unas proyecciones económicas para el siguiente año. Entonces, por ejemplo, por dar simplemente una ilustración, esta empresa cree que va a crecer un 20%, supongamos. Entonces, si van a crecer el 20%, los del sindicato le dicen, mire, según los planes, señores, porque dialogan y hablan, porque el sindicalista cree, si esta empresa funciona bien y prospera, también yo voy a prosperar. Pero mire lo que le dicen a la empresa, bueno, ustedes piensan crecer un 20%, y si crecen un 25%, ¿cómo vamos en ese 5%? Entonces los empresarios dicen, listo, ustedes se llevan el 3% y nosotros el 2%. Entonces ya habrá una ganancia que, por dar un ejemplo, el trabajador o el mismo sindicato sabe, si pasamos la meta, habrá una bonificación extra. En otras palabras, esa prosperidad, esa seguridad económica que va a llegar a ellos, también depende del esfuerzo de los mismos trabajadores. Ahora, también depende del esfuerzo de unirse y tener un propósito en común. Ojalá pudiéramos lograr estas cosas. Oremos por empresarios justos, oremos por trabajadores justos. No pretendamos creer que si los empresarios dejan de ser los malos, pero primero hay que entender, ¿será que todos son malos? Algunos empresarios piensan, es que los trabajadores son muy malos, son muy perezosos. ¿Será que todos los trabajadores son perezosos? Cuando pensamos clasificando a la gente de esa manera y llegando a esos totalitarismos, sea de un lado o de otro, pues siempre vamos a llegar a cosas injustas y eso genera inseguridad. Pero miremos rápidamente otro más, la famosa seguridad alimentaria, por supuesto que la necesitamos, dice la palabra del Señor. Salmo 37, 25, y solo por nombrar unos ejemplos. Joven fui y he envejecido, muchos años había vivido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Aquel que camina en justicia siempre tendrá provisión de comida y alimento para sus hijos. Y son los ejemplos en todas las culturas y en todos los espacios de tiempo que se dan. Algunos dirán, pastor, yo conozco mucha gente que aguanta hambre. Yo también la conozco. Yo no crecí en un hogar que era pudiente, no, jamás, no lo era. Pero aprendí a entender esto. Y Dios ha bendecido. He visto mucha gente que Dios bendice. Sí, está bien, entendemos que otros deben de ser justos para que el trabajador pueda tener su comida, pero el trabajador que es justo y hace lo que debe hacer, va a ser apetecido. Muchos querrán darle trabajo, siempre le irá bien, tendrá buenos ascensos, y cuando camina de esa manera, como dice la palabra, ni tu descendencia ni tus nietos no aguantarán hambre. Seguridad alimentaria. Pero también aparece la seguridad física, lo que todos queremos, una protección de tal manera que ninguno de nosotros esté en una crisis terrible porque, ay, qué miedo, me va a pasar algo. Dice el Salmo 91, 1 al 4, bellísimo salmo. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor, solo Él es mi refugio, mi lugar seguro, Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. El punto aquí es este famoso salmo que la mayoría de gente conoce, el que habita al abrigo del Altísimo. Tiene una condición, Dios está dispuesto a guardarle, Él es todopoderoso, Él es el único que nos da seguridad, pero yo necesito estar bajo sus alas.
Algunos queremos la protección de Dios, pero queremos caminar lejos de lo que Dios propone. Dios propone una cobertura que debemos seguir. Si no lo hacemos, por eso dice, hay que seguir sus fieles promesas, pero para conocer las fieles promesas de Dios, cada promesa tiene una responsabilidad y yo debo de estudiar la palabra, conocer a Dios y caminar bajo sus reglas. Y eso me dará a mí una protección que me cubrirá y me va a dar la seguridad necesaria para caminar por la vida y sin miedo. Otra seguridad, el futuro. Todos tenemos pánico. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar pasado mañana? Dice Proverbios 3, 21 al 26. Hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. Aférrate a ellos, porque refrescarán tu alma. Son como las joyas de un collar. Te mantienen seguro en tu camino y tus pies no tropezarán. Puedes irte a dormir sin miedo. Te acostarás y dormirás profundamente. No hay por qué temer la calamidad repentina ni la destrucción que viene sobre los perversos, porque el Señor es tu seguridad. Él cuidará que tu pie no caiga en una trampa. Podemos recordar aquí la historia de Abraham. Deja tu tierra, vete de tu tierra y de tu parentela e irás a la tierra que yo te daré. Una tierra prometida, un futuro, un camino, todo lo tenemos. Pero para esto dice, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. Y por supuesto que el mejor sentido común que podamos encontrar está en la Escritura. El discernimiento es un asunto espiritual. Cuando empezamos a no dejarnos guiar por los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, y nos preocupamos de las cosas de Dios, entonces nuestro enfoque nos advertirá de tal manera que no vamos a poner nuestro pie en el tropiezo, en el hueco, en el hoyo, en la caída, en el abismo. Hay un famoso pasaje, Filipenses 4:8, dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, todo, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Cuando nuestro enfoque está en las cosas bellas y lindas que la palabra de Dios nos propone, pues entonces tendremos sabiduría y no nos dejaremos tentar por aquellas propuestas que nos van a hacer tropezar para que en el camino, en ese futuro, no encontremos el destino que Dios ha preparado para nosotros. Y vamos a concluir la seguridad espiritual. Vamos, ¿cómo podemos ignorar que hay una eternidad? ¿Sabe que hoy muchos creyentes estamos enfocados en pedirle a Dios por lo que necesitamos aquí? Por un trabajo, por el dinero, por la plata, qué va a pasar con el gobierno, qué va a pasar mañana, si el dólar sube, el dólar baja, la economía, qué miedo que pase lo uno y lo otro. Y nos olvidamos terriblemente del futuro eterno. Acuérdense en los evangelios, el hombre rico que tenía de todo hizo graneros. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿De qué te vale tener todo esto si pierdes tu alma? Algunos dicen, no creo en la vida espiritual. Arriesguese, hermano, arriesguese, hermana. Yo creo que hay una vida espiritual y hay una eternidad. Primera de Juan 5:13. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Cuando aceptamos a Jesucristo y caminamos con Él, nuestro enfoque y nuestra vida no solamente será de bendición acá, sino mucho más allá, en toda la eternidad. Romanos 8:35, bello pasaje, en adelante dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria, en peligro, bajo amenaza de muerte? Estas cosas que suelen suceder terriblemente en este mundo no quiere decir que Dios se ha alejado. Y sigue diciendo, como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Precisamente eso le pasó a Pablo y nos va a pasar a nosotros. Pero sigue diciendo que ni aun eso nos quita la seguridad. Claro que no. A pesar de estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Con Cristo de testigo hablo con toda veracidad.
Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Padre que estás en los cielos, el amor tuyo manifestado en Jesús es suficiente. De ti proviene toda seguridad. Aunque vengan los problemas, las dificultades que afrontó Pablo, que aquí se nos anuncia, todas estas cosas, persecución por ser contracultura, nos generarían supuestamente inseguridad. Pero al contrario, en la medida que caminamos contigo, nada ni nadie nos podrá separar de ti. Ni lo presente, ni lo futuro, no por venir, nada, ni el pasado, nada nos podrá separar. Señor, ayúdanos a caminar en seguridad. Estamos en unas épocas, como siempre. Cada vez que invocamos tu nombre, habrá una época la cual estamos viviendo, con altas y con bajas, con propuestas o con cosas que nos parecen terribles, Señor, pero tú no cambias, eres el mismo y estás con nosotros. Padre, ayúdanos a caminar en seguridad. Hoy, Señor, hemos compartido esta palabra porque se avecina una temporada para Colombia, como cada 4 años, Señor. Y queremos empezar pensando en que contigo estamos seguros, pero debemos de cumplir con nuestra parte. La seguridad total viene de parte tuya, pero tenemos una responsabilidad de caminar en ella para tu honra y gloria y bendición de muchos. Ponemos todas nuestras familias, nuestra Colombia amada y todo lo que somos, lo que creemos, siempre pensando que tú estás primero y nada ni nadie nos podrá separar de ti y caminaremos con seguridad por la vida en Cristo Jesús. Amén. Camina seguro. Dios está con nosotros. La pregunta es, ¿estamos nosotros con Dios para habitar seguros? Dios les bendiga. Nos encontraremos de nuevo en este espacio en la próxima. Bendiciones para todos.